Hace algunos días el Frente Amplio presentó sus 48 prioridades para gobernar. De hecho, Orsi también estuvo en Buenos Aires y algunas declaraciones despertaron polémica. Desde la oposición se dice que el presidente de la calle Pou se metió en la campaña al intentar defender la reforma de la seguridad social. ¿Qué pasa en la interna del Partido Colorado con las estrategias de Ojeda, la presencia de Bordaberry? Análisis político hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Le voy a proponer una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Le voy a poner a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial. El fallo fue muy contundente, casi el 75% para Álvaro Delgado y no llegamos nosotros al 20%. ¿Esto que no se la eligiera Laura Raffo para integrar la fórmula? Bueno, yo creo que yo lo hubiera preferido a ella, pero esto es una elección que tiene derecho el candidato Álvaro Delgado, producto de que tuvo una distancia muy grande en la votación. El herrerismo sigue fortalecido. Nosotros consideramos que el partido bajó y obviamente bajó el herrerismo en los porcentajes de votos. Con un candidato que cuando ya largó, adelante, ¿verdad? Y los otros candidatos no lograron acortar esa distancia. Laura Raffo comunicó su distanciamiento definitivo del sector herrerista del Partido Nacional. La decisión se dio luego de que Luis Alberto Heber le hiciera saber que no sería ella sino él quien encabezara las listas al Senado luego de Luis Lacalle Pou. El herrerismo había decidido que Raffo no ocupara el lugar pactado unos días antes y Heber justificó esta decisión en la performance que la ex precandidata presidencial tuvo en las internas de junio. Es un sector moderno, generoso, que abre los brazos bien grandes, que construye un equipo plural. Con nuestro equipo sentimos que acá en Alianza País tenemos la manera de poder desarrollar todo nuestro potencial y es importante que todos los sectores del Partido Nacional trabajen con su estilo, con su fuerza, para garantizar ese segundo gobierno de coalición. La senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, comunicó su alejamiento del herrerismo, sector presidido por el senador Luis Alberto Heber y del que la legisladora era vicepresidenta. Yo considero que el herrerismo no perdió votos, los votos están, el votante del herrerismo está y obviamente vamos a continuar para aumentar ese caudal de votos. Jueves de análisis político aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Ya saludo a Daniel Buquet, Eduardo Botinelli, ¿cómo andan? Yo muy bien, un gusto como siempre. Un gusto estar por acá, Eduardo. ¿Qué tal, Wilmar? ¿Todo bien? Bueno, un gusto recibirlos. Mencionaba algunos temas ahí en la introducción, ¿no? El Frente Amplio presentó sus prioridades para gobernar. ¿Qué impacto tiene esto en la campaña? ¿Cómo lo han visto? Porque, por ejemplo, Delgado, que lo veíamos recién, dice, estoy esperando todavía que el programa del Frente Amplio aparezca. ¿Cómo lo ven? ¿Qué impacto puede tener esto en la campaña? No, bueno, esos son, si te referís al programa, a la presentación sí, del programa y esta lista de medidas, en fin, son escarceos de campaña. Yo creo que tienen muy poco impacto. Pueden tener impacto algunas ideas fuerza cuando llaman la atención, pero ideas razonables, que es lo que cualquiera escribe en un programa de gobierno, juega esa función de tener un programa y si te dicen que no tenés, acá está, y este tipo de cosas, son escarceos, no veo impactos. Eduardo, ¿cómo lo ves? No, tiene más que ver como una función de hitos de campaña, ¿no? Es decir, bueno, se van generando hechos que concitan atención y discusión, ¿no? Es decir, el Frente Amplio venía en un proceso muy apagado en la campaña, muy de generar una campaña corta y da la idea de que el puntapié inicial de la campaña lo traza o lo marca a partir de esa presentación de algunos ejes prioritarios para un próximo gobierno. Que no tiene grandes ideas disruptivas, ¿no? Es decir, no aparecen ideas disruptivas, ¿no? Un poco lo que decía Daniel, no es algo que generen en sí mismo cada una o alguna de esas medidas una discusión, sino más un instrumento para la campaña, ¿no? Para generar este nuevo hito de campaña y lanzamiento, si se quiere. Y en estas campañas particulares, ¿qué significado tiene que sea en ese evento que hizo el Frente Amplio, en Colonia, en la Plaza de Toros, con un despliegue importante, muchas personas, muchos militantes también? ¿Cómo se lee eso hoy en estos tiempos? Bueno, viste, ¿no?
viste el evento, viste el hito de campaña de una manera elegante, porque, a ver, la gente se entera de estas cosas por la televisión, ve imágenes, entonces ve un evento, los ve en el interior. El Frente Amplio hace un esfuerzo grande por avanzar en el interior, que fue donde más había perdido votación. Ve gente, el Frente Amplio tiene convocatoria. No digo que otros partidos no la tengan, pero creo que el Frente Amplio es capaz de movilizar físicamente más gente en general. Y todo eso viste el evento, ¿no? Y lo presenta bien, porque un evento que podría ser positivo, como presentar un programa, si vos de repente lo presentás en un local oscuro con 5 personas, en fin, no queda bien, no transmite una buena señal. Esta es una señal bien preparada, bien vestida. ¿De acuerdo? No, y preparada además con una lógica visual importante, ¿no? Las pantallas presentadas, los mensajes que transmitían las pantallas, los planos que se usaron, muy pensado televisivamente, pero también pensada también para la dinámica de redes sociales, ¿no? Es decir, pensado muy en algunos puntos o enfoques específicos de algunas medidas y con los mensajes detrás. Es decir, no solamente es en esto de vestirlo como para generar el impacto visual en el acto en sí, sino también para utilizarlo en los distintos reels y distintas spots que se van armando para generar discusión con pastillas, digamos, ¿no? Ahora, lo otro que está presente también en estos últimos días, incluso a partir de declaraciones del presidente de la calle Pou en la Expo Prado, en la que él dijo que iba a salir a defender también esta reforma de la seguridad social. ¿Cómo están viendo ustedes? Porque desde la oposición se dice, el presidente se metió en la campaña, va a salir a jugar en la campaña. ¿Cómo lo están viendo eso? Y bueno, en parte tiene una buena excusa, porque justamente el tema del plebiscito, que está diseñado en contra de una reforma que promovió el gobierno, le da un motivo de intervenir, por lo menos en torno a ese tema, ¿no? Constitucionalmente, porque lo que no puede hacer el presidente es campaña electoral. Y electoral no se refiere a los plebiscitos, se refiere a la competencia por los cargos que están en juego en las elecciones. Pero bueno, todos los presidentes de alguna manera intervienen en la campaña, y cuando las elecciones, que es, yo te diría que la regla electoral de una democracia consolidada, cuando la competencia principal es gobierno-oposición y un presidente que no tiene posibilidad de reelegirse, porque no nos olvidemos que hay países democráticos donde los presidentes tienen la posibilidad de reelegirse una vez, normalmente por una vez. En esos casos los presidentes hacen campaña porque son candidatos. En estos casos no pueden ser candidatos, tienen prohibida la inmiscuirse en la competencia electoral, pero están gobernando, y lo que se discute en la campaña es un poco a favor del gobierno o en contra del gobierno. Entonces, en la medida en que presenta actos de gobierno y los exhibe, porque los gobiernos tienen un ciclo y entonces el gobierno pone toda la carne en el asador en el último año, en todos los terrenos. Uno de ellos, inaugurar obras, por ejemplo, ¿no? Y el presidente va a una inauguración, pero no es este presidente, es la norma, ¿no? Va a una inauguración tras otra y habla de su gobierno y habla de política, y no deberían entrometerse en la campaña. Creo que tampoco ha hecho cosas así particularmente violatorias de la Constitución, pero es de esperar que los presidentes incidan en el proceso a favor del gobierno. ¿Cómo lo estás viendo, Eduardo? Bueno, a ver, hay un tema de zonas grises, de hasta dónde es la participación del presidente, ¿no? Esto que marcaba Daniel, ¿no? Bueno, está en acto de gobierno, pero al mismo tiempo, de alguna forma, ese acto de gobierno está incidiendo en medio de una campaña electoral. Con el tema del plebiscito también, yo tiendo a ser más restrictivo, digamos, en la mirada para evitar esas zonas grises o los pasajes de raya, porque si el plebiscito, si bien tiene claramente una serie de argumentos en contra de la reforma, no es como el referéndum, que directamente iba contra una ley impulsada por el Ejecutivo. Pero lo mismo también, hasta qué punto declara sobre el plebiscito atacando a quienes los impulsan. Entonces ahí ya está hablando más
en una lógica distinta y con un gris un poco más oscuro, si se quiere. Entonces, cuanto menos incidencia tenga directa, en cualquier caso, es más saludable a entrar en discusiones. Eso no quiere decir que no participe, y de hecho hay un tema clave en este caso particular, y es que Lacalle Pou encabeza la lista de todo el Partido Nacional. Entonces, si encabeza la lista del Senado en todo el Partido Nacional, ¿cómo se hace para que no esté participando, ¿no? Bueno, esa es una discusión que hay sobre hasta dónde puede participar el presidente y hasta dónde no. O sea, su cara va a estar, su nombre va a estar. Entonces, creo que ahí hay un tema. Y lo otro es esto, de que los gobiernos en el último año siempre están mostrando todo lo que hicieron, y no es para mostrar, para que digan qué bien que estuviste, ¿no? Es para incidir en la contienda electoral. De hecho, hay algunos varios estudios en realidad, que muestran cómo se incrementa el gasto público en el último año de gobierno, ¿no? Y eso tiene una lógica electoral. Entonces se mezcla por un lado lo que es la dinámica política de un gobierno con la discusión y la participación del presidente de la República directamente en una campaña electoral. Esto lo he hablado con los dos en distintas ocasiones y tiene que ver con la aprobación, la alta aprobación que tiene el presidente de la República. Estas salidas, ¿no? Este juego que está llevando adelante Lacalle Pou, ¿tiene que ver o significa que la fórmula del Partido Nacional muestra alguna debilidad que obliga a que el presidente salga a jugar? Y yo creo que Orsi por lo menos aprovechó para chicanear con ese argumento, ¿no? Es cierto que el gobierno, la coalición de gobierno, tiene su principal activo en la figura del presidente de la República. Eso no hay duda. O sea, es la principal figura la que tiene más apoyo. Y no es candidato, claro, está bien, con la excepción, es candidato, va a ser candidato, porque lo van a tener que registrar a senador probablemente por varias listas. O sea, no es que no sea candidato a nada, pero igual como presidente no puede participar de la campaña electoral, ¿no? de la confrontación. Pero bueno, efectivamente, es la principal figura. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si compitiera en una interna con Delgado, le ganaría, yo creo que con comodidad, ¿no? Entonces, es un actor más relevante. Yo no creo que sus apariciones estén específicamente diseñadas en la coyuntura porque se detectó una debilidad que se busca suplir o compensar a través de esta. Yo creo que todos los presidentes hacen más o menos lo mismo. Claro, también acá estaba implícito, ¿no? Presidente que puede mostrar logros y que tiene niveles de aprobación altos, porque podés tener las situaciones... por decirte algo, Jorge Valle en la elección del año 2004 no era un activo para la coalición bueno, ya no había ni coalición en ese momento, para el Partido Colorado. Entonces no era una figura, era una figura con muy bajo nivel de aprobación que nadie diría, che, salí a ver si remontamos esto. En estas condiciones es lo mejor que le puede pasar al Partido Nacional e incluso al conjunto de la coalición, que el presidente contribuya, por lo menos mostrando los logros del gobierno. Por lo menos, bueno, si de alguna manera eso rebota en los debates o las polémicas, está bien. Del otro lado se aprovecha. Yo creo que Orsi estuvo ingenioso al cuestionar la aparición del presidente, diciendo, sí, claro, tiene que salir él porque los otros no dan la talla. No recuerdo la frase exacta, pero sugiriendo esa idea. También genera espacio para que se lo critique, ¿no? Sí, genera también alguna respuesta del otro lado, porque desde el gobierno se apunta a la supuesta debilidad de la fórmula del Frente Amplio, precisamente a Orsi, ¿no? Que no dice mucho, que no se la juega, que la campaña se le puede llegar a hacer larga, que no aguanta hasta octubre. ¿Cómo ves eso, Eduardo, de esa supuesta debilidad de las dos fórmulas? Bueno, a ver, si nosotros miramos el elenco de candidaturas que tenemos hoy, es mucho más débil que lo que ha habido en elecciones anteriores, en las 3, 4 anteriores, sin duda, podemos ir más para atrás todavía, pero por varios factores. Primero, salvo los casos de Manini Ríos y de Pablo Mieres, por poner de los principales partidos, el resto no son los líderes de su partido.
¿no? Es decir, antes había liderazgos compitiendo en la campaña, o por lo menos figuras que estaban disputando claramente el liderazgo de su partido, ¿no? Y que de alguna forma la elección interna ratifica o inicia un proceso de generación de un liderazgo. Después había también figuras secundarias fuertes participando, ¿no? Para dos ejemplos, la calle Pou Larrañaga o Mujica Astori, ¿no? Sí, tal vez convenga decir que los dos candidatos presidenciales, incluso hasta Ojeda, los dos principales, ¿no? Orsi y Delgado, no son ni siquiera los jefes de su fracción. Tampoco. O sea, no es que no son los líderes del partido. En el caso de Ojeda lo pongo entre paréntesis, porque en realidad si Ojeda tiene una fracción, la está construyendo ahora y claro, podría ser el jefe de esa fracción, pero que no existía antes, ¿no? Efectivamente, eso los hace, yo no cuestiono su condición de candidato. No, estaba pensando un poco en su rol y en el grado de conocimiento, de permanencia en el sistema, ¿no? Efectivamente, son figuras que casi te diría, no son candidatos naturales, ¿no? Bueno, es el candidato que uno busca en un escenario donde no está muy definido el liderazgo, ya sea del todo el partido, como pudo ser Tabaré Vázquez en el Frente Amplio, o los dos principales, como pudo ser Larrañaga y la calle Pou durante los últimos periodos electorales. No había uno que fuera el jefe del partido, claro, pero había dos jefes de los principales sectores dentro del Partido Nacional que eran naturalmente quienes iban a competir por la candidatura. Yo creo que esta vez en los principales partidos, y ahí sí te incluyo al Partido Colorado, no estaba claro quiénes eran esas figuras, porque los principales jefes, incluso algunos como, no sé, Mario Vergara, que está posicionándose en la jefatura del sector progresista, sereñista, presentó su candidatura, pero la bajó en favor de otra, y tampoco Carolina Cose. Carolina Cose tiene su grupo político, ¿no? Pero no es de las grandes, no es la jefa de una gran fracción del Frente Amplio, es un grupo político que tuvo una candidatura porque la apoyaron otros grupos más grandes. Claro. Ahora ahí, Eduardo, tocabas un tema que también es interesante, ¿no? Es el tema del liderazgo, porque en el Partido Nacional uno ve que la calle Pou prácticamente que acaparó todo. Ahora, en el Frente Amplio, ¿qué pasa? Porque también es una situación muy interesante lo que está pasando allí, ¿no? Y bueno, el Frente Amplio está en un proceso de renovación que inició 2019, que fue medianamente fallido, es decir, bueno, hubo emergentes o figuras emergentes, pero no termina de consolidar liderazgos, y el Frente Amplio está en una discusión también en sus pesos internos, ¿no? Es decir, la elección de octubre probablemente sea bastante importante en términos de cómo se realinea la bancada, bueno, en caso de ser gobierno, cómo se arma ese gobierno, y eso probablemente pueda construir por lo menos una discusión o una competencia por un liderazgo que hoy no tiene. Hoy no está la figura del presidente del partido, del Frente Amplio, no es una figura de liderazgo del partido, ¿no? Es decir, el candidato a presidente tampoco, la candidata a vicepresidente tampoco. Es decir, bueno, es un proceso que está transitando. Va a depender mucho del éxito que pueda tener en términos electorales para poder amalgamar y ir tejiendo también de cómo se va consolidando ese proceso de renovación que está atravesando. Entonces creo que, digamos, el Frente Amplio va por ese lado, ¿no? Es decir, por un proceso de renovación, de reencontrar figuras que puedan representar a los grandes sectores y también que los grandes sectores puedan apoyar alguna figura. No parece claro que pueda surgir una figura, ¿no? Un líder o una líder del partido, sino más un tejido de una renovación un poco más amplia en términos de figuras. Hablabas de elección clave la de octubre, también pienso en el Partido Colorado a partir de esto que conversaban ustedes de la aparición de Ojeda, porque también volvió Bordaberry, ¿no? Y esa elección de lo que puede llegar a pasar con la representación parlamentaria del Partido Colorado puede terminar siendo clave también en esta elección. ¿Cómo le ven eso? Sí, yo creo, habrá que ver primero cómo vota el Partido Colorado. Si mejora su votación ya puede... El Partido Colorado
tercero y mejorando su votación de hace 5 años, debería festejar. Bueno, Factum le dio 15 en la última, ¿no? Bueno, Eduardo, por ejemplo, si acertara esa estima, pero creo que van a hacer otra antes de la elección. Sí. Pero si esta fuera su última proyección de voto y tuviera 15, sería una buena votación, no fantástica, pero una buena votación para el partido, estaría dando un salto adelante y ahí habría que ver cómo queda la interna. Ojeda justo creo que fue ayer que lanzó su lista que va a encabezar como senador, que va a ser la única, y ahí se verá si además de candidato puede aspirar a un liderazgo. Seguramente va a tener un buen tamaño y entonces va a haber un sector del Partido Colorado liderado por Ojeda, ¿no? El punto es qué tan grande va a ser, ¿no? Porque del otro lado, bueno, está Ciudadanos por un lado y está el grupo de Bordaberry que recibió el apoyo además de varios vallistas. Y de una parte de Ciudadanos también. Bueno, gente que se fue, que abandona Ciudadanos porque vieron ahí un polo de atracción que los políticos son muy así, ¿no? El cargo para el político es muy importante. Pero bueno, dice, uy, mirá, los votos se están yendo para allá, vamos para allá. Sí, Ciudadanos de todos modos va con su lista y creo, bueno, Pepe Pasqué y Robert Silva, obviamente, y sus dirigentes. Y después, ahora no sé si va a haber más listas, pero Está la de Subía, pero van en sublema con Ojeda. Claro, Subía del lado Ojeda, pero no, está el vallismo de Tabaré Viera creo que está... Van adentro de... Con Bordaberry. Sí. O sea que ahí se generó una opción potente que si resulta ganadora, bueno, Ojeda no va a ser el jefe del Partido Colorado, ¿no? Claramente. Será uno de los referentes con quien habrá que hablar y negociar, pero no va a ser el jefe, no se va a constituir en el jefe del Partido Colorado. Ya en el final me dio el pie Daniel para preguntarte, Eduardo, van a venir más encuestas, obviamente, de acá a la elección de octubre. ¿Qué panorama estás viendo? ¿Qué te puedes imaginar, por ejemplo, con la intención de voto que ustedes vienen registrando? ¿Qué escenario podemos llegar a tener? Y bueno, es un escenario donde se van consolidando los lugares de los partidos, ¿no? En principio parece claro que el Partido Colorado va a estar en un tercer lugar, o estaría en un tercer lugar. Una segunda vuelta, diría, es poco probable que el Frente Amplio pueda ganar en primera vuelta. Y la disputa sobre el tema mayoría parlamentaria, que es trascendente. Primero la del Senado, decir, bueno, alcanzar 15 senadores por parte del Frente Amplio es un hito en sí mismo para la segunda vuelta, pero también para la gobernabilidad. Y después en diputados va a depender mucho de la propia votación del Frente, pero también de cuántos partidos menores puedan ingresar o no al Parlamento. Y es un escenario que es competitivo, o sea, no parece una elección resuelta para ninguno de los lados, ni mucho menos. Para el caso justamente de esa estimación, es interesante porque es limítrofe. Es más fácil que el Frente consiga 15 senadores a 50 diputados por el sistema electoral. Pero además una cosa que puede ser decisiva en esos niveles de votación, tipo 44 o 45. La tenemos ahí, ahora la vamos a ver al aire. Bueno. La tienen ahí en la No, producción. pero una cosa decisiva que tal vez la gente no Mirá, percibe. ahí la tenemos, que la última de Factum. 44 el Frente, 27 del Partido Nacional, 15 del Partido Colorado, 4 Cabildo, 3 el Partido Independiente, ¿no? Bueno, en ese escenario podría ser que Cabildo y el Partido Independiente obtengan un senador cada uno. Sí, claro. En ese caso, el Frente no obtiene el senador 15. Claro. Ahora, si se cae cualquiera de los dos, el que no, digamos, el que cae porque no llega a 3% o un poco menos de 3% y pierde el senador, se lo pasa al Frente Amplio. Claro. Normalmente el último que va a pelear una banca, si no la logra, se la gana el más grande. Bastante interesante eso. Eso se puede definir también en el último tiempo. Eduardo, Daniel, gracias. Como siempre es un gusto charlar con ustedes. ¿Nos quedó corto el tiempo? ¿La seguimos otro momento? Me pareció corto, sí. Sí. O sea, sí. Vamos a hacer un programa doble. ¿Un programa doble? Sí. Ajá. Bueno, ¿de cuánto precisás más o menos? Hacemos lado A y lado B. El lado A y el lado B. Bueno, producción, dirección, lado A y lado B. Me gustó lo de Daniel. Gracias, en serio, como siempre. Muchas gracias. Hay mucho más programa. Tengo que hacer una pausa. Cambiamos de tema. Ya seguimos en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad.
The truth of the world is that most games, for someone to win, well, someone has to lose. Usted dice que Uruguay es atractivo para determinadas inversiones. ¿Eso significa que sea atractivo también para venir a lavar dinero? Sí, en realidad uno es atractivo para todo, para los inversores lícitos que tienen dinero obtenido a través de actividades comerciales conforme a la ley y también para el dinero ilícito. Think of this as fairy tale that actually happened. There's confusion over who has to pay. So they drowned Joe and 20 other innocent people, and somebody's making money from it. ¿Hay otros sectores de riesgo que destacaría en este momento? Los sectores de riesgo, básicamente los más importantes, ya están determinados por la ley. Decíamos todo lo que son actividades financieras. Está toda la parte de zonas francas, pero en realidad hay que diferenciar mucho, porque en realidad la mayoría de las actividades que se hacen en zona franca tienen bajo riesgo de ser utilizadas para lavado de activos, pero sí hay algún tipo de operaciones de empresas que lo son. Tenemos los casinos. Bribery, corruption, money laundering, millions and millions and millions of dollars. Somebody has to sound the alarm. Let's. Where the fuck is my money? Most of the time, we don't even know. It's all about the money. Lavado de activos, de eso y otras cosas vamos a hablar en este momento en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con Daniel Espinosa, ex secretario antilavado. ¿Cómo andas, Daniel? Un gusto recibirte. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, te tengo que también felicitar por este trabajo. Este libro que tengo en mis manos, un muy buen libro que recomiendo. Bueno, te tiene como responsable a vos, también a Ricardo Gil Iribarne y Gabriel Tenenbaum, vendedores de cuchillos, el lavado de activos en Uruguay. Daniel, al leer el libro uno saca varias conclusiones, ¿no? Primero, que el riesgo es alto hoy aquí en Uruguay y estamos expuestos a unas cuantas situaciones. Viste que ahora en campaña, en realidad siempre, pero ahora en campaña estamos hablando mucho de seguridad, combatir al narcotráfico, el microtráfico. Y a mí me da la sensación que a veces cuesta cómo conectar, vincular, ¿no?, al lavado de activos con las bandas criminales. Porque, viste, vos habrás escuchado más de una vez, hay que combatir a las bandas criminales. ¿Cómo tomas todo esto a partir también de este trabajo? Bueno, este libro es producto un poco de esas conversaciones que hemos tenido con Ricardo, con Gabriel, de vernos y estar preocupados por los mismos temas. Y quizás un poco el gran tema es ese que vos estás mencionando. O sea, se lava en Uruguay, porque hay mucha gente que a veces lo cuestiona. Por supuesto que se lava. ¿Hoy se cuestiona eso aún todavía? No, hay movimientos, hay gente, sí, que de alguna manera cuestiona el nivel de lavado de Uruguay, que podemos decir que Uruguay no se lava tanto. Por supuesto, se lava en todo el mundo, pero como que el nivel de lavado de activos en Uruguay no es importante y como que eso no tendría que originar una mayor preocupación. Y al contrario, nosotros... Este libro lo que refleja es esa preocupación. Y la preocupación es la falta de percepción de riesgo que tenemos del lavado de activos y su vinculación con el crimen organizado, lo que vos decís. Ahora es un punto interesante porque cuando hablamos de combatir el narcotráfico mucha gente piensa, incluso las autoridades, ¿no?, especialistas de violencia, operativos, de seguridad, hasta tiroteo, fuego cruzado, y sin embargo... perseguir el lavado de activos no implica violencia en este caso, ¿no? Ahí hay una visión errónea, ¿no? Y te lo ejemplifico. El gobierno en el año anterior, hace un año y medio, presentó 15 medidas contra el crimen organizado, un plan integral contra el crimen organizado. El lavado de activos no estaba. No había una medida para atacar por el lado del lavado de activos el crimen organizado. Entonces, hay una visión de que el lavado de activos es un delito de escritorio, no tiene sangre atrás. Y esto es lo contrario. El lavado de activos es lo que financia todos los crímenes, porque sin lavado de activos los grupos criminales no se mantienen, no son poderosos, ¿no? Entonces, el tema es combatirlo con medidas sociales, con represión, mejorar las cárceles, pero también atacarle el patrimonio. Y eso no lo estamos haciendo, no lo vemos o no lo queremos ver. También.
Bueno, ahí tocas un punto clave. Ahí empezamos a especular y bueno... Bueno, especulemos, ¿qué pasa? Pero la realidad es que no estamos viendo porque no estamos actuando contra el problema, de alguna manera. Ahora, yo siempre pienso, creciendo las personas, buena parte de las personas no lo ven. Y buena parte de las personas no quieren verlo. Pero si nosotros lo estamos viendo en esta conversación, bueno, ¿cómo puede ser que algunos no lo vean? Hay mucha gente que piensa que más allá de que es dinero ilícito, de alguna manera eso podría traer un beneficio al país. Inversiones. Exacto. Bueno, ahí conecto con algo que se puede ver, que es cuando se hablaba del boom de la construcción. Yo camino por Montevideo y veo edificios, muchos de ellos vacíos, ni te digo si voy a Punta del Este, me encuentro con un montón. Apuntás a eso. Bueno, claro. Entonces, eso como que sería la justificación social de hacerte un poco el dormido, de no mirar esos orígenes del dinero. Y es un gran error, es pegarse un tiro en el pie, porque bien, hay inversión, sí, pero el crimen organizado está creciendo. Está creciendo y se va haciendo cada vez más poderoso con esas inversiones. O sea, vos decís que hasta que un día va a ser tarde. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería ser que ya es tarde? Que te conviertas en un narcoestado. Un estado dominado por los grupos criminales. ¿Y podemos llegar a eso? Bueno, no sé, pero se menciona con mucho asombro la situación de Ecuador, que explotó el año pasado. ¿Y qué diferencia? ¿Qué es lo que también, esa es otra de los mitos que queremos aclarar con el libro, de desmitificar? O sea, ¿por qué Uruguay no le puede pasar lo mismo que le está pasando a todo el mundo? Si vos te descuidás, dejás crecer los grupos. Ecuador, Brasil mismo, Paraguay, el primer comando de la capital, es un grupo que nació en las cárceles y ahora es casi una empresa multinacional. ¿Por qué no va a llegar a Uruguay? ¿Y por qué no va a construir esos inmuebles, esos edificios? Y después que esté adentro, va a querer imponer su ley, va a querer comprar funcionarios. Si no los compra, los va a amenazar. O sea, porque estas organizaciones funcionan así también. O sea, como un cáncer que se te va metiendo. Y el día que te das cuenta, estás atrapado. Queda claro que se lava dinero en Uruguay. Ahora, hay muy pocos imputados acá. Bueno, eso es parte de la... Llama la atención eso, ¿no? Parte de la baja percepción de riesgo. Tenemos bueno, el libro trata de mostrar, elegimos casos grandes de distintos sectores como para mostrar que en cualquier sector económico y vinculado a distintos países, o sea, local o del exterior, se ha lavado dinero en Uruguay. Y nada indica que no se siga lavando dinero en Uruguay. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos, por otro lado, o sea, también hay una especie de historia de cómo ha ido Uruguay mejorando sus niveles de control, la Fiscalía Especializada, la Policía, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, la CENACLAF. Pero un denominador común es que todos esos organismos tienen una debilidad estructural. La JUTEP, me olvidé también, que es un ejemplo de debilidad estructural. ¿Qué quiere decir? Sí, todo bien, pero no les damos los recursos. O sea, no nos tomamos en serio el combate al crimen organizado. Y creo que es por esa falta original, o sea, no se lo ve como un arma útil para combatir el crimen organizado. O sea, también por lo que decís, atacando el lavado de activos se puede llegar a bajar la violencia, la inseguridad que puede tener en este país. Sí, porque es multicausal, pero una de las causas probadas es por dinero. Esto se hace por dinero. Entonces, si le lográs sacarle ese dinero, le sacás el poder o le bajás el poder. Tienen menos poder de convocatoria, menos. Las bandas van a ser menos poderosas, van a ser quizás más fáciles de desarticular. Pero cuando una banda se convierte en una multinacional, ya ahí, y más estados pequeños como el nuestro, ya ahí tenemos un enemigo que es quizás difícil de vencer. Entonces, no tendríamos que dejar que las bandas criminales crezcan.
crezcan así desmedidamente. ¿Cuánto condicionó la LUC, por ejemplo, en esto que estamos conversando? Y bueno, es parte de una visión, o sea, nosotros, Uruguay venía mejorando paulatinamente desde el año 2000 en adelante, 2004, fines del gobierno de Valle, una primera ley de lavado que fue un poco la que sentó las bases, y después vino la década, los 15 años del Frente Amplio, se fueron mejorando paulatinamente, o sea, no al 100%, pero el proceso venía en avances. Y la LUC fue como un parate, un poco una flexibilización, un ir para atrás, y no solo la LUC, algunas otras medidas que tomó el gobierno en cuanto a, por ejemplo, a la coordinación de la lucha antilavado, que está en Presidencia de la República, que es donde se demuestra la voluntad política del gobierno de impulsar el combate. Se tomaron el trabajo de aprobar una ley para sacar al prosecretario de la Presidencia, que era la figura que tenía que estar como cabeza de la Comisión Coordinadora Antilavado, y pusieron como presidente de esa comisión a una persona designada por Presidencia, cualquiera. O sea, y eso es un mensaje como justamente un mensaje de aflojamiento, es decir, no estás en el primer nivel de la preocupación del gobierno, porque me tomé el trabajo de sacar al prosecretario, porque se ve que pensaron que el prosecretario tenía tareas más importantes que hacer que atender el tema del lavado de activos. Entonces, como que en este periodo de gobierno vimos que no ha habido un avance, no siguió avanzando el país como que tendría que haber seguido avanzando. Y eso se refleja en todos los organismos del gobierno que están viendo cuáles son los mensajes de Presidencia, pero también se refleja en el sector privado, que el sector privado es el que tiene que colaborar a detectar operaciones sospechosas. ¿No? Entonces, no solo el sector privado, el Estado también tiene su responsabilidad. El Estado, por supuesto, el Estado ya, al recibir un mensaje de que el tema no es prioritario, sigue trabajando, pero ya no le da no le pone el mismo calor. Y el sector privado, que son los sujetos obligados, los que deberían detectar y reportar operaciones sospechosas y cooperar con las autoridades en la generación de casos, justamente también recibió ese mensaje con la LUC y otros mensajes que el gobierno emitió. Entonces, que tenemos que las operaciones sospechosas del sector no financiero bajaron, y lo que tendrían que haber hecho es subir, porque si no, no mejoramos. O sea, estamos yendo en la dirección inversa a la que tendríamos que ir. Recién hablabas de los organismos que tienen que ver con esto. ¿Alcanza destinándole más recursos económicos para poder revertir esto? No solo recursos, o sea, justamente se requieren procesos, se requiere voluntad, se requiere capacitación, mantener equipos, porque investigar lavado requiere la participación de grupos multidisciplinarios que tengan confianza entre sí para intercambiar información, y eso se logra con tiempo, con voluntad, con procesos. Hay algo interesante y marcar ya en el final, es que hay muchos actores. Leyendo el libro, ¿no? Te das cuenta que hay una cadena de actores importantísimos en el lavado de activos, ¿no? Y hay que encarar arriba, también los que están arriba del todo. Justamente. Hay un montón acá. Justamente. Bueno, estoy mostrando nuevamente, recomiendo este trabajo, sinceramente, lo pueden conseguir en todas las librerías, vendedores de cuchillo. Están también participando ustedes, esto que estamos conversando, ¿no? A veces da la sensación que quizás no sé si se habla mucho. Me mencionabas recién un curso que se está dando en la FIC, ¿no? A nivel académico, ustedes también están participando, están conversando en este caso con futuros comunicadores. También, sí. Estamos tratando de hacer docencia en comunicadores, pero también hay algunos cursos de la Facultad de Ciencias Económicas. En general, todas las facultades tienen algún curso de posgrado de posgrado no, pero de especialización profesional para tratar de inculcar este tema en todo el mundo, en lo posible, difundirlo lo más posible. Daniel, te agradezco mucho tu visita esta noche. Bueno, al contrario. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.